Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Y en mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. Como hizo su hermano, que era un disoluto, el cual no tuvo en cuenta las Sagradas Escrituras, no tuvo en cuenta el llamado divino, no tuvo en cuenta los preceptos bíblicos, sino que lo tuvo en poco. Y no como él dijo, que primero me engañó y me quitó la primogenitura. No, usted la tuvo en poco y la vendió, y delante de Dios estaba vendida. Y cuando se vino a dar cuenta, ya había cambiado su bendición por un plato de lentejas. O sea, había cambiado su bendición por un plato de comida. Y así hay muchos hermanos que cambian la bendición por un placer, cambian por unos momentos de éxtasis, por un momento de droga, por un momento de alcohol. Y esto tiene consecuencias, porque cuando hay un propósito patriarcal, cuando hay vida que se van a levantar después de usted, cuando usted va a ser un ancestro de ellos, cuando usted va a ser el pilar de una gran obra, necesita andar recto delante de Dios, necesita andar derecho, necesita tomar en cuenta los preceptos divinos. Y este muchacho, en el capítulo 27, vemos que la mamá le advierte y le dice que tiene que salir. Capítulo 27, y entonces luego de haber obtenido la bendición, había una amenaza muy grande. El versículo versículo 43 del capítulo 27 dice: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Había un imperativo, pero era un imperativo, hermano, de peligro. Tenía que actuar urgente. Dice: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu padre se mitigue. Perdón, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá. porque seré privada de vosotros ambos en un día. Pero mira que dice el verso 46, que es el último verso del capítulo 27. Y dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida. No era la primera vez que ella utilizaba esta expresión. Yo siempre digo que Rebeca era muy fiel, pero no tenía mucha paciencia. Era de mecha corta. Recuerdo mi nieta, ella tiene ya 4 años. Y entonces la estamos aconsejando para que tenga paciencia. Y ella le dice a la abuela, le dice en inglés, dice: yo creo que yo no creo que yo sea de las personas que tenga mucha paciencia, abuela. Es decir, que ella tampoco, no, era muy bonita, pero no tenía paciencia. Entonces le dice, hizo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, las hijas como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Porque ya había un ejemplo con su hermano, el cual había tomado mujeres eteas, mujeres paganas, y no tan solo eso, sino que viendo él que Jacob había dado la bendición y que esas hijas le eran molestas, tomó más hijas, tomó más mujeres de ellas, porque eran descendencia que más luego marcarían una generación
porque también se allegó a las hijas de Nebayó. Y usted sabe que Nebayó fue el primogénito de Ismael. Ismael era el hijo de la esclava, que luego, Agar, la esclava, que luego ellos se dividieron y vinieron a formar lo que se llama la tierra de Medo y Persa, que más luego se convirtieron en Irak, en Irán, Irak e Irán. En ese lugar, de ese lugar que ellos tomaron, porque donde está Irak, precisamente, aquel lugar era donde había comenzado la antigua Babilonia, había comenzado la creación, porque en ese lugar es donde está la cabecera del río Tigris y Éufrates, donde se inició la humanidad. Ya que se hicieran antiguos, pero ellos habían tomado hacia allá los hijos de Nebayó, los hijos de Ismael, y de allí es que sale la gran religión de un hombre analfabeta, hermanos, que recibió una revelación y aquel se convirtió en un Cristo para ellos, el llamado, con su llamado libro Corán, y ya ustedes conocen la historia. Y entonces, de allí, Dios quería librar a su pueblo y quería hacer una separación. Y entonces, en el capítulo 28 y el versículo 1, vemos entonces donde se concreta la bendición de Jacob, porque entonces él le da otro imperativo, un mandato, y le dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Ya el viejo había entendido que tenía que dejarse de la predilección, porque la predilección entre los hijos no trae cosas buenas, hermanos. Y máxime, cuando hay un llamado divino, un llamado de parte de Dios, había un llamado claro acerca desde su embarazo, había un llamado claro acerca de estos dos hijos, de la disolución del mayor y de la firmeza del menor, a pesar de sus defectos. Porque Dios no va a usar, aún tengamos defectos y debilidades, Dios no va a usar, esa es nuestra condición humana, de ello no podemos desprendernos. Dice, ay de mí, dice el apóstol Pablo en este vaso de barro, ay de mí. ¿Por qué? Porque estamos llenos, estamos plagados de debilidades, hermano. Ni nosotros mismos podemos con ellas, pero el Señor con ellas trabaja, porque el trabajo de nosotros es serle fiel a Dios, tratar de permanecer firmes y cumplir los preceptos. La palabra de Dios y los preceptos nos van a ayudar a llegar hacia la meta. Alabanza el nombre del Señor. Y entonces le dijo, lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, allá Mesopotamia, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Así que él fue en obediencia. Y saliendo en obediencia, todos conocemos que una vez salió en el camino, él tuvo un encuentro porque con Dios y tuvo un sueño y puso una piedra que la tomó de almohada, hermano. A veces el camino no es cómodo. A veces tenemos que utilizar el piso como colchón y tenemos que utilizar una piedra como almohada, hermano, como cabecera. ¿Por qué? Porque no hay nada más que la naturaleza, no hay nada más que lo duro del camino, no hay ninguna otra provisión que nos ayude a seguir hacia adelante cuando se trata de obedecer. Porque cuando obedecemos no estamos mirando las comodidades, todo es cómodo. Para obedecer todo es bien, todo obra para bien para los que aman a Dios. Así que es necesario que vayamos hacia adelante. No importa la incomodidad del camino, no importa lo que suceda, porque en los momentos más difíciles, entonces Dios se va a acercar y no vas a hablar. Dice que allí él tuvo un sueño y dice que tomó la piedra de cabecera, aquello fue su mejor sueño. Dice que vio una escalera y vio ángeles que subían y descendían por ella. Y allí usted sabe que fue el primer encuentro que tuvo él. Pero allí él hizo una promesa. Dice que cuando se fue de allí, dice que tomó esa piedra y la ungió con aceite. Aleluya. Y entonces prometió que si Dios le daba pan para comer, vestido para vestir, y si lo llevaba y lo traía con bien, él, aleluya,
de todo lo que Dios le diera, iba a apartar el diezmo para él. Aleluya. Y cosa que se cumplió, porque al final, cuando él le dice que regrese, cuando le dice vuélvete, entonces él le dice, porque me acuerdo de la promesa que me hiciste en Betel, me acuerdo de la promesa que me hiciste. Y pasando 20 años, trabajó 7 años por Raquel, le dieron a Lea, trabajó 7 años por Lea y trabajó 6 años, aleluya, para Labán. Y entonces allí, a los 20 años, él regresó, o sea, media generación, hermanos. Alabanza el nombre del Señor. Y ese mandato de conseguir mujer de la casa de su padre, porque Mesopotamia no era el mejor lugar, porque incluso Dios había mandado aquí en Abraham salir de allí. Dice, sal de allí, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero que no es lugar lo que hace el sitio, quien lo hace es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque allí Abraham había sembrado. Y allí la descendencia de Abraham tenía una palabra. Y la palabra había sido sembrada. Y eso ofrecía la garantía de que las mujeres de allí, de que la descendencia de allí no era una descendencia idólatra. No era una descendencia que tenía ídolos ni nada por el estilo. Pero sí, habían cosas que habían que hacer para que la idolatría, porque la idolatría era una plaga, hermano, que se pegaba, eso era algo terrible. Y cuando la idolatría se metía, había que eliminar todo. Era como si fuera, aquí se usa en las casas, a los que están acá, se usa, hay unos pajaritos que se llaman bedball. Y cuando los bedball entran, hermanos, aquí botan los muebles, botan todo, porque eso, déjame ver, bedball, son chinches. Y cuando eso, mire, hermano, aquí botan todo. Tú ves que hay muebles afuera, porque así es la idolatría, así es el pecado. Amén. Sucede que entonces él sigue el camino hacia Padán Aram y allí él se encuentra en un pozo y allí habían 3 rebaños. Y en estos 3 rebaños, allí dice que él ve unos jóvenes, unos muchachos, y le pregunta, ¿de dónde ustedes son? Porque él no tenía GPS y él no tenía mucha orientación, ni tenía un mapa, una cartografía, nada, sino que él simple y llanamente había salido a obedecer la voz de su padre, a salvar la vida. Fíjese, hermano, que a veces tenemos todo, trabajo, dirección, sabemos por dónde vamos, por dónde venimos, pero hay hombres de Dios, hermano, que tienen que salir a la aventura. Y a esa aventura, a ese paso de fe, es que Dios enriquece y que Dios bendice. Y entonces dice que llegando allí, dice que él vio que el pozo, había una piedra del pozo, del abrevadero, y entonces él le aconsejó que las ovejas no tenían que irse a pastar para entonces, era muy temprano, y le dio un consejo, a lo cual ellos dijeron, no podemos quitar la piedra para que ellas beban, porque tenemos que esperar que todas las demás ovejas lleguen, para que entre todas, hermanos, ellos quitan la piedra y entonces se puede abrir la tapa del pozo. Pero dice que cuando Jacob vio a Raquel, cuando la vio, dice que entonces le entró una fuerza, porque un hombre enamorado, hermano, es algo terrible, y le entró una fuerza, y él solo empujó y quitó la tapa redonda, la tapa de aquella piedra. Que se sepa que Jacob era un hombre ya con cierta edad, debió tener más de 40 años, y a mi entender, no sé de los exégetas, pero a mi entender, Raquel era una adolescente. Es de ahí que entonces cuando él quita la piedra y él le confiesa a Raquel que es de su familia, y Raquel dice que él la besó, le dio un beso, una manera de saludar con ósculo, le besó, o sea, le dio un beso en la frente, o no sé cómo. Dice que entonces ella corrió a casa de su padre y le dijo lo que había acontecido.
aquel hombre que, ¿verdad? Y todo lo que sucedió. Y llegando allí, hermanos, dice que entonces Labán le buscó y llegando a casa de Labán, dice que estuvo un mes con él. Y Labán le dio la cortesía y le dijo, bueno, tú estando aquí conmigo, no bueno que me sirva de balde, ponme un precio para que a tu trabajo. Y entonces él le dijo, bueno, un precio para mi trabajo. Y miró a la jovencita. ¿Por qué? Porque él era muy joven, Raquel era muy joven, pero yo supongo, entiendo, que la dote que él pagó, porque se pagaba una dote, la dote que él pagó con su trabajo para que se le diera, él iba a pagar la dote, antes se pagaba la dote por una doncella. 7 años de trabajo, hermano, eso es una dote altísima. ¿Te imaginas? 7 años de trabajo es algo grande. Si fuera aquí en Estados Unidos, esa suma fuera cuantiosa, porque un año de trabajo son aproximadamente $45,000. Póngale 40 y entonces póngale 7 por 7 años de trabajo por 4, ¿verdad? 7 por 4 serían $280,000 aproximadamente, hermano. Alabanza sea la gloria. Pues no ponerle más, alrededor de $300,000 tendría que pagar. O sea, era una fortuna lo que él iba a pagar por ella. Pero yo entiendo que él hizo eso porque al ser él un hombre de más de 40 años y entonces Raquel, ser una adolescente hermosísima en gran manera, él tomó en cuenta eso y bueno, en lo que yo trabajo la muchacha crece. Y como aquello de casarse era un negocio, que a la vez que las muchachas tenían edad, se podían casar y la diferencia de edades no era una cosa del otro mundo, entonces él puso esa propuesta, 7 años. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cuando se cumplieron los 7 años, entonces dice que Labán, que era un pillo de clavo pasado, era un hombre listo, era un hombre que se la sabía toda. Ustedes conocen la historia en el capítulo 24, cuando aquel siervo de Damaseno va a buscar a ¿cómo se llama? A Sara. Y entonces perdón, a Rebeca, ¿verdad? A la mamá, cuando va a buscar a Rebeca, ya ustedes conocen la historia de lo que allí sucedió, porque Labán era un hombre que donde él resbalaba, un mundo se mataba. Maravilloso el Señor. ¿Y qué sucede? Que allí, entonces, este hombre, Labán, quien había acordado con él que le daría le daría a Rebeca, como él la pidió, dice que la noche de la boda reunió a todos los hombres, a los hombres de aquel lugar, y como aquello es oscuro, hermano, y las mujeres tenían que cubrirse con su rostro. Dice que entonces le dio a su hija mayor, le dio a Lea. Dice que entonces al otro día, cuando él descubrió, era Lea. Y se encantó. ¿Por qué? Porque él amaba a Raquel. Y dice que entonces él había trabajado esos 7 años por Raquel, y dice incluso que había trabajado 7 años y le parecieron poco, hermano. Pero ahora trabaja el 14 y entonces no se sintió conforme. Se sintió un desagrado por su esposa. Pero sin embargo, hermano, a veces nos ocurren cosas en la vida y muchas personas ven el matrimonio como principalmente el varón. Dice que el varón se enamora por los ojos y dice que la mujer se enamora por el oído. Eso es un decir de la psicología. Pero sinceramente que la mujer tiene una inteligencia, mira, hermano, que cada vez que yo le estudio yo me asombro, porque la mujer tiene una inteligencia natural que es súper, pero súper, en grado superlativo superior. ¿Y qué sucede? Entonces, se le entregó, se le dio a esta muchacha y él la despreciaba. Pero Dios había provisto a Lea como su esposa. Dice describiéndola que Lea era de ojos
delicado. Y entonces en la versión original, hay dos versiones, hermano. Está en la versión original, usted sabe que la Biblia se imprime a principio, a mediados de la Edad Media, valga la redundancia. Un alemán llamado Johannes Gutenberg crea la primera imprenta, y el primer libro que se imprime es la Biblia en el año 1445. Primera Biblia que se imprime es la Biblia. Por eso, luego sale una Biblia de un escritor cristiano, por así llamarse, más bien era una especie de sacerdote, llamado Casidoro de Reina. Y entonces él creó la primera Biblia impresa, pero de manera formal, en el año 1509, si mal no recuerdo, y lo que se llama la Biblia del Oso. Una Biblia muy difícil de leer en español, porque tiene es como una especie de latín, y bien difícil para leer, pero se puede leer. Y luego, en el año 1602 hay una fusión de la misma Biblia, pero modificada, o sea, más clara hacia el español, sin cambiar nada, porque lo mismo que dice la Biblia del Oso, lo dice la Biblia de la fusión que hicieron Casidoro de Reino y Cipriano de Valera. Y entonces se llama la Biblia Casidoro de Reino y Cipriano de Valera, que es la Biblia Reina Valera. Y entonces la 1602, que yo la recomiendo leer, la 1602, porque allí está la versión original de los preceptos bíblicos. Bien sencillo, usted la compara. Siempre usted coge una Biblia, usted se va a Génesis capítulo 4 y verso 13 y se va allí a ver si está clara. Y allí va a decir, Génesis 4:13 dice que Caín, Dios le da la sentencia a Caín, y el verso 13 dice, en la versión original, grande es mi maldad para ser perdonada. O sea, tú eres justo, Dios, y me arrepiento y siento dolor por lo que hice. Pero la versión moderna dice, grande, dice la versión antigua, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Y la versión moderna dice, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, tú eres injusto. Mire, es abismal, hermano, lo que allí se da. Y así sucesivamente se va a Tercera de Juan, el verso 18, y ahí también hay otra comparación donde dice, y a los que aman a Dios, dice más o menos así el verso bíblico, se guardan a sí mismos y el maligno no le toca, no pecan. Y entonces, para que no peque, el maligno no le toca. Pero dice la versión moderna, dice que Dios lo guarda para que el maligno no lo toque, o sea, para que no peque. Dice que hay que guardarse a uno mismo. Y así hay una serie de comparaciones. Bien, el fin es que esta muchacha ya dice que en la comparación que se hace, dice que Lea era de ojos delicados. Y la versión original dice, yo fui buscando la versión original, dice que era de ojos tiernos. O sea, lo que quiere decir que era de ojos hermosos. Tenía unos ojos hermosos. No era que tenía miopía, ni tenía astigmatismo, ni tenía catarata, ni tenía ninguna de esas enfermedades visuales. Lo que era que tenía los ojos hermosos. Pero entonces hay un pero. Yo no sé si las profesoras que están por ahí, ese pero cabe dentro de las, ¿cómo se llama? El fin es que ese pero destaca de que Raquel era de hermoso semblante y bello parecer. O sea, que era muy hermosa. Era una Miss Universe, hermanos. Y regularmente el hombre, como le decía ahorita, tiende a llevarse de la vista y la vista engaña. Por eso que la inteligencia femenina
y la inteligencia masculina son incomparables. Preposición, me refería, no sé si ese pero cabe dentro de la preposición. Yo sé que las preposiciones son 28 o 29, 28, ¿verdad? Pero no sé, me corregirán después. El fin es que dice, pero dice que Raquel era de bello semblante y hermoso parecer. O sea, el hombre se enamora de los ojos, pero ¿qué pasa con los ojos, hermanos? Que los ojos con el tiempo te fallan. Las personas no deben casarse para que todo el tiempo sea una silueta, para que todo el tiempo se vea la gente bonita, para que todo el tiempo, porque imagínese, la mujer va a vivir entonces en una desesperación, no se puede levantar sin peinar, no se puede levantar de muruzá. ¿Por qué? Porque el marido va a dejar de quererla. Así no puede ser, hermano. Usted tiene que enamorarse de la esencia, del carácter de la persona, de quién es por dentro, de que aunque envejezca, de que aunque le pase algo, ese ser que usted conoció, ese ser dulce, amable, inteligente, capaz, esta persona es la que realmente debemos conseguir para enlazarlo a nuestras vidas. Pero él no. Él tenía un amor, hermano, tenía un amor, ¿cómo se llama? Tenía, no me acuerdo la expresión de ese amor, pero era un amor que no tenía nada que ver con el amor conyugal. Era un amor pasional. Esa es la expresión. Amor pasional y amor conyugal. Porque él sentía pasión en gran manera. A tal modo de que él llegó con esa pasión a despreciar a Lea. Dice que la despreciaba. La despreció tanto la despreció tantos años que Lea se sintió triste. Y cuando nació el primogénito, entonces ella ahí sintió un consuelo. ¿Por qué? Porque dijo, tengo un hijo, ha nacido un hijo, ha nacido un varón, lo que le dio el nombre a su hijo, Rubén. Amén. A causa de esto. Dice que le había nacido. Vamos a buscarle, hacer ese comentario. Los hijos de Lea. Dice que es Rubén. Y el nombre de Rubén significa admiración. Mira, me ha nacido. Aleluya. Mira, tengo un hijo. Es una señal de admiración, de asombro. Dice porque lo nombró así, ¿verdad? Por el nacimiento de su hijo varón, porque se acordó de que Dios le había mirado. Aleluya. Y más luego, no solo eso, tiene el segundo hijo que se llama Simeón y dijo, el Señor me ha escuchado. Y todos los sentimientos de Lea eran sanos. Y entonces, luego tuvo el tercer hijo llamado Leví y dijo, Leví quiere decir unido o adherido. Ahora Dios me ha adherido a mi marido porque me ha dado un tercer hijo. Y luego ella tenía una batalla. ¿Por qué? Porque la hermosa Raquel era envidiosa y tenía una guerra con ella. Era envidiosa, era egoísta. Le hacía la vida imposible, le hacía la vida de cuadrito, hermano. Y como yo siempre digo, era una diabla. La belleza engaña, hermanos. Porque esa mujer tenía las 7 hembricas. Aleluya. Y luego dice que le dio un cuarto hijo. Y ese cuarto hijo, dice que ella dijo, oh, yo no voy a seguir luchando con esta mujer, yo no voy a seguir peleando con ella, yo es una mujer irracional y no voy a llevar una vida de contienda. Y entonces al muchacho le dijo, alabanza, yo a partir de ahora alabaré a Jehová. Aleluya. Y tuvo tanta calma que paró, dejó de parir. Alabanza a la gloria del Señor. Y entonces, cuando usted ve los hijos de Raquel, primeramente, quien le nacen son los hijos de Bila. Bila es la concubina de Raquel. Miren las motivaciones de ella aquí. Bila
le da un hijo y entonces ella le pone por nombre Dan. ¿Y por qué le puso por nombre Dan? Porque Dios juzgó entre su hermana y ella. Ahora Dios juzgó, Dios hizo juez entre ellas. Aleluya. Y luego le dio otro segundo hijo y le llama Netalí. Y dice el nombre que significa mi lucha. Él es mi lucha. Y hace referencia a la lucha y a la rivalidad que tenía con su hermana Lea. Son dos hijos. Ella tuvo dos hijos con su concubina Bila, y tuvo dos hijos ella. Por lo demás, Lea tuvo 6 hijos y una hija. Y tuvo dos hijos con su ¿cómo se llama? No con su concubina, sino con su sierva. Por tanto, Lea le dio 7 hijos a Jacob, 6 hijos, una hija, y entonces le dio también a Aser y a Isaacar, que fueron los hijos de su sierva llamada Silpa. Y así le dio 8, entre los dos, le dio 9 hijos, 8 hijos, hermanos. Pero era el amor y era la mujer que Dios había designado para él, porque Raquel era su amor pasional. Era tan pasional su amor que cuando le nació el primer hijo, a Raquel, dice que le puso por nombre José. Aleluya. Y ella dijo, le voy a poner por nombre José, que quiere decir Jehová me agregue más, agregarme uno más, esperando que Jehová le diera otro hijo. Entonces ella quería ponerse a nivel en su competencia, porque llevaba una vida de rivalidad total con su hermana. Y todos conocen la historia, que sí, cuando Rubén fue al campo y trajo unas mandágoras, y ella quería la mandágora era un fruto afrodisíaco que servía para la fertilidad y todas aquellas cosas. Y ella le dijo, dame la mandrágora de tu hijo Rubén. Y ella dijo, ¿acaso te poco? Le dice Lea, que tú eres una abusadora. Tiene a mi marido que lo veo así a veces y también quiere la mandrágora. Me dijo, no, y se lo prestó aquella noche. Y se acordó Dios de Lea y volvió a parir y tuvo un hijo llamado Isaacar, llamado Abundancia. Aleluya, alabanza el nombre del Señor. Lo de ella no tenía ninguna motivación, eran gracias a Dios. Y luego tuvo un último hijo, el 6º hijo, llamado Zabulón. Aleluya, maravillosa sea la gloria del Señor. Yo sé que ustedes quisieran que yo le busque el significado de Zabulón. Se lo voy a buscar por aquí ahora mismo. Zabulón, para no detenerme, que se me está yendo un poquito el tiempo. Se lo dejo como asignación, Zabulón. Yo lo tengo acá, pero no quiero detenerme. Bien, amado. Entonces, en ese contexto, ella vivía una vida de amargura, una vida de revanchismo. En el capítulo 31 dice que ahí se ve por primera vez donde ahí la desesperación de ella, y le dice al patriarca, dame hijos o me muero. Le puso presión, hermano. Y él le dijo, ¿acaso soy yo Dios para que te he cerrado la matriz a ti? Pórtate bien para ver si te va como a Lea, porque Lea no será la más bonita, pero es la más bendecida. Alabanza el nombre del Señor. Y ya ustedes conocen la historia, amado, que toda lo que representa la vida de Lea, que le dio a Rubén, le dio a Simeón, le dio a luz a Leví, le dio a luz a Judá. Leví era la tribu sacerdotal. Le dio a luz a Judá, que es la tribu mesiánica. Le dio a luz a Isaacar y a Zabulón. Aleluya. Aparte de eso, también Gad, que tenía un gran significado, y Aser. Esos fueron los hijos de Lea. Pero más luego, entonces los hijos de Raquel, ¿quiénes fueron? Neftalí, hermano. Se piensa que Neftalí, que de la tribu, de esa tribu, se piensa que de ahí puede salir el anticristo,
porque esa tribu no se encuentra cuando se menciona en el Apocalipsis. Y se piensa que de esa tribu, porque cuando el patriarca los junta a todos y le dice, vengan hijos míos que les voy a declarar el porvenir. Y entonces aquí le dice a Judá, tú serás cachorro de león, legislador, todo aquello. Pero le dice le dice a Dan, serpiente en el camino. Y le da una sentencia, mire hermano, que yo no quisiera estar en esa sentencia que le dieron a Adán. Aleluya. Más luego, ustedes conocen qué sucedió con los ídolos de Labán. Ya él había decidido regresar a la tierra de su padre y volver como Dios se le había dicho. Y entonces él consultó a sus hijas y dice que en un momento dado ella robó los ídolos de Labán. Estos ídolos, esta mujer era una mujer egoísta, pero una mujer ambiciosa, porque los ídolos, o sea, los terafines, representaban que quien tenía los ídolos eran una especie de imágenes familiares, donde el cabeza para esta región, el cabeza de la casa, mantenía un control de toda la propiedad, y quien tenía esos ídolos era como un título de propiedad. Así que aparte de todo, ella se llevó esos ídolos, pero se los llevó ¿para qué? Para preservar riqueza. Así que tenía todas las cosas malas y difíciles. Pero la verdadera mujer de él, o sea, el amor conyugal de él, ese amor que Dios había separado para él, era ¿quién? Era Lea, porque al final de sus días, al final de los días, dice en el capítulo 49, dice que él llama a sus hijos y los reúne y le dice, vengan mis hijos que les voy a declarar el porvenir. Y al final, las últimas palabras de Jacob fueron estas. Búsquelo conmigo en el capítulo 49 del libro de Génesis. Sus últimas palabras fueron la petición. Dice, ya yo estoy para irme con mis padres. Ya estoy para partir. Sepultadme en la cueva de Macpela. Sepultadme allí. Dice, porque allí, en la cueva de Macpela, Abraham sepultó a Sara, su mujer. Isaac sepultó a Rebeca, su mujer, su madre. Allí yo sepulté a Lea y recogió sus pies y durmió. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Pero hermano, que el amor conyugal y el amor pasional son diferentes, porque quien hizo su vida, quien estuvo con él, aquella revelación que había tenido José de que su padre y sus dos hermanos iban a llegar a Egipto y se iban a postrar y todo eso se cumplió, pero se cumplió con Lea, porque Lea fue el verdadero amor conyugal. Permita el Señor que podamos mirar el amor de nuestras vidas, no con los ojos carnales, sino con la visión espiritual. Discúlpame porque yo doy este estudio, pero hace tan poco tiempo tengo que meterle recorte y cortar, entonces que brinco y a brincar me queda como los vasos en el medio.